estando estudiando para ingeniería electrónica, estuve trabajando en informática. Entonces siempre las computadoras han sido mi hobby, no parecía trabajo para mí, creo yo. Luego sí, estudiando la maestría en Europa, pues sí me dediqué solamente a la maestría. Y ahora el doctorado es en ciencia de los materiales y simulaciones, que de nuevo sigo en este círculo de la informática y aplicando la computadora un poco. Pues al principio creo que sentía un poco no sé, un poco desubicado por el hecho de que yo opté por ingeniería en electrónica con la idea de que eso me iba a dejar, iba a poder conocer más yo la computadora. De alguna forma así fue, pero creo que hubieron ciertos aspectos que en algún momento a la mitad de la carrera yo sentí que dejé de dedicarle el tiempo que debía a la ingeniería. Pero al final de cuentas, estando en la maestría, me di cuenta que las debilidades que tenía para poder superar los cursos de la maestría eran posibles los problemas, las dificultades no eran tan grandes como para pensar que yo no era capaz. Creo que en ese sentido la ingeniería me ayudó bastante a tener una base que me ayudó posteriormente. Me recuerdo que en algún momento alguien decía que ingeniero estaba relacionado con ingeniárselas, pero realmente para mí, ahora que lo veo desde otro idioma, si lo queremos ver así, ingeniero viene de máquinas, engine, y de alguna forma yo creo que sí, el ingeniero debería ser capaz de agarrar una máquina que está hecha por un ser humano y utilizarla, aprovecharla al 100%. Luego si nos salimos, depende del área de ingeniería, ¿no? Si nos vamos a ingeniería civil, por ejemplo, no sé, se me ocurre que dependiendo del área yo voy a tener diferentes herramientas a las que debo aprovechar, pero yo lo veo desde el punto de vista informático, ahora un poco desde el punto de vista científico, y lo que puedo decir que me ayuda de ser ingeniero es que puedo aprovechar mejor los recursos de los que dispongo. Por lo menos a nivel de Guatemala, diría yo considero que es lo más cercano a una ciencia que me puede satisfacer en cuanto a conocimiento. Obviamente en Guatemala podría haber estudiado una licenciatura en física o algo que hubiera estado más relacionado con lo que hago ahora, pero de alguna forma la situación económica del país, pienso que lo que requiere es gente que va a producir algo. Bueno, yo pensaría que depende del enfoque que se tenga. Si yo como un ingeniero, me imagino una posición de que yo soy un ingeniero que quiero estudiar, salir en sistemas y no me interesa nada de matemáticas, la parte teórica que se ve en ingeniería puede ser una dificultad, que no siempre, o sea, no solamente se estudia algo lo que vamos a hacer, pero eso está bien porque no sabemos exactamente a qué nos vamos a dedicar el resto de nuestra vida, entonces hay que tener un poco de todo, y creo que eso es tal vez alguna limitante para muchos, el hecho de sentir que estoy viendo demasiado matemática, demasiada física, demasiada estadística que no me sirve porque yo quiero programar. No, de alguna forma eso creo que es un poco el problema, pero desde el punto de vista de la perspectiva de quien empieza a estudiar una ingeniería. Parte del estándar europeo es siempre estar actualizado con conferencias. En mi instituto, lo normal de todos los que pasan como doctores, haciendo un doctorado, siempre hay una conferencia al año como mínimo. Entonces, sí es una actividad. Yo ahorita estoy 1 año y medio y, bueno, aparte que tengo la suerte de estar en un departamento que de alguna manera se maneja económicamente un poco más libre, he tenido la oportunidad de ir a mi primer viaje empecé el año pasado, en enero de 2010, y en junio del año pasado tuve la oportunidad de ir a una escuela de verano en Estados Unidos.
Luego, la siguiente actividad que recuerdo fue a finales de año, presenté mi primer trabajo en un póster, se le llama, ¿no? Es un póster donde yo detallo mi proyecto y los resultados que tengo, si tengo algún resultado. Eso fue en una conferencia en Freiburg, en Alemania. Luego, bueno, no sé si seguir, pero sí, de luego este año tuve un intercambio de 2 meses en Estados Unidos, en un laboratorio que es famoso en Estados Unidos, y gracias a eso va a haber, creo que vamos a tener trabajo para el próximo año y que parece ser muy interesante. Eso da la ventaja de que si el trabajo es interesante, se producen más artículos y eso genera al final es un récord, ¿no?, de lo que uno ha hecho. Y luego la última conferencia, que lastimosamente tuve que sufrir con ir a Cancún, porque había una conferencia en Cancún y me enviaron a Cancún y bueno, tuve que sufrir un poco estando por ahí. Antes de aplicar a la maestría, yo cuando me dijeron estás aceptado para venir becado a Europa, ese fue un gran logro para mí. Luego ya estando allá me di cuenta, no que yo era malo, sino que el hecho era que de alguna forma había sido, yo sentí que era un poco como de suerte, porque realmente no había parámetro de comparación entre Mario viene de Guatemala con este récord académico y viene otro de la India con este récord académico. Es muy difícil comparar. Pues en ese sentido, para mí fue un logro al momento, pero ya estando allá lo sentí como, bueno, realmente no fue tan importante, porque bien pudieron haberme negado, no porque hubiera sido malo, sino porque era un poco aleatorio al final. Pero luego, el hecho de obtener el doctorado, creo que siempre había estado la idea en mí. El hecho, siempre había admirado conocer los doctores en la universidad, la mayoría de ellos muy buenos. Entonces, de alguna forma me quedaba, el doctor es una persona grande, ¿no? Entonces, el hecho de poder haber sido elegido para la posición de doctorado, esa creo que ha sido tal vez sí, la más importante de las metas que siento que he logrado. Hace poco leí, tratando de preparar la plática que intentamos dar hoy, hace una hora, leí una frase que supuestamente es de Albert Einstein y me gustó mucho. Todas las personas somos ignorantes, la diferencia es de que no todos ignoramos lo mismo. Básicamente eso es. Yo cada vez que voy y pues en mi trabajo siempre estoy en una fase de aprendizaje. Es increíble, cada vez, a veces me da tristeza darme cuenta de que hay tanto que no conozco, pero de alguna forma pues así es la vida, si no, no habría espacio para todos, ¿no? Si no hubiera la oportunidad de especializarse en ciertas cosas, todos estaríamos buscando lo mismo y por eso es de que me gusta. No deberían, por el simple hecho de que somos el mismo nivel de intelecto acá localmente como es en el extranjero. La gran diferencia, y eso es lo que de alguna forma intimida, es la infraestructura. Es el simple hecho de que allá tengo acceso a equipos y económicamente puedo darme el lujo de ir a una conferencia al año. Y estando en Guatemala, supongamos que traemos una institución que decide hacer doctorados en Guatemala. Empecemos por el recurso económico. El costo de vida de un guatemalteco, podemos decir que se puede financiar durante los 3-4 años que dura un doctorado. Pero luego, si tenemos que hablar del equipo, si es experimento, es incluso peor. O sea, yo hago simulaciones y solo tengo acceso a supercomputadoras, pero eso de alguna forma es más económico, más factible que tener no sé, un microscopio electrónico que cuesta millones de dólares solo para hacer un experimento, ¿no? Entonces, de alguna forma lo que nos intimida es la infraestructura, diría yo, pero no, una vez estando allá, vamos a estar al mismo nivel que el resto de europeos, el resto de Estados Unidos, que para mí, bueno, y Japón, que son las potencias a nivel científico, y no, yo lo diría, con mi experiencia, lo que he vivido es, no tenemos ninguna limitación, no somos menos capaces que cualquier persona en el resto del planeta. Yo estoy registrado en la Escuela Doctoral de Ciencia de los Materiales e Ingeniería, la Universidad de Lausanne, EPFL, son las siglas en inglés,
Pero yo trabajo en el Paul Scherrer Institute, PSI o PSI. Mi trabajo es un trabajo de oficina. Yo tengo que cumplir con mi horario, mis 40 horas a la semana, y lo que tengo que cumplir es con finalizar el proyecto. Realmente mi trabajo, incluso yo puedo faltar o puedo hacer menos horas. Lo normal es de que todos hacemos más horas porque siempre hay fechas límites. Entonces tengo hasta cierta fecha para hacer esto. Por ejemplo, es parte también de la presión de las conferencias, que no es solo de ir a escuchar la conferencia. Lo ideal es que uno proponga el tema de trabajo de lo que uno está haciendo y le toca dar una plática de 15 minutos aproximadamente. Entonces existen también esas presiones. Por ejemplo, ahora que vine acá a México, tuve que hacer la presentación, tuve que trabajarla una semana antes y mi fecha límite era justo ese día que me tocaba dar la presentación. De nuevo, en Francia, dentro de 2 semanas hay conferencia, y por eso no puedo tomarme más vacaciones en Guatemala, porque tengo que regresar, finalizar los detalles de la presentación, y entonces es más un trabajo, realmente es un trabajo. En Europa, a nivel científico, diría yo, que el doctorado es considerado el primer trabajo. Entonces, aquí no lo vemos así, o por lo menos yo no lo veía así, no lo conocía así. Entonces, en el día a día yo llego a mi oficina, agarro mi computadora, verifico mis simulaciones, como todo es en la computadora. Es un poco aburrido para algunos, pero lo bueno es que para mí es un hobby. Entonces, simplemente me siento y estoy en la computadora por lo menos 8 horas diarias. Y bueno, y hay un poco, parte del trabajo también es leer, o sea, es parte de... Nunca nadie me va a decir nada estando yo en mi oficina con la computadora apagada, leyendo un artículo, por ejemplo. Es parte del trabajo. Bueno, primero por alimentar la curiosidad. Eso definitivamente es vital. Y segundo, bueno, depende de qué nivel. El problema es de que si yo dijera ahora, no sé cómo está la biblioteca de la Marroquín o cómo manejan ciertos accesos a los artículos científicos, por ejemplo, pero si yo intento traer a un estudiante ahora de ingeniería y le digo, vamos a leer algunos de los artículos científicos que salieron en la última revista X, revista científica, estoy seguro que va a haber problema para lograr entenderlo. Entonces ahí viene la presión de que solo el hecho de poder entender la jerga, digámoslo así, de la gente que está trabajando el state of the art, lo último en el área en la que estén, solo por el hecho de entenderla, a mí me tomó un tiempo. Entonces, de igual forma, creo que el hecho de poder entender esa jerga, eso influye que la persona se está educando increíblemente. Pues, por eso sería curiosidad y por conocimiento como tal. Sí se puede. La gente que está afuera no es más capaz. Yo no soy más capaz que ninguno de los que está estudiando ingeniería acá. De alguna forma logré acoplar lo que me gusta con algo que me está trayendo beneficios. Entonces, en este caso, beneficio a nivel de diploma todavía no me estoy haciendo rico, y creo que nunca voy a ser rico con lo que estoy haciendo, pero si logran, eso sería para mí el básico. Si yo logro acoplar, si tengo un sueño, si yo quiero ser cantante, por ejemplo, pero bueno, eso no pinta en esa facultad, ¿no? Pero si yo quiero hacerlo, debo dedicarme a eso, debería de luchar por hacerlo, y qué mejor si lo logran como lo hice yo, que estuve estudiando ingeniería, trabajando en algo que era mi hobby, y ahora mi hobby sigue siendo mi día a día. Entonces, ¿pero por qué? Porque me gustaban las computadoras. Puede ser que a alguien le guste mucho, no sé, la mecánica, y entonces tiene que buscar algo que vaya de la mano con lo que él quiere hacer, y seguramente eso es así. La gente no tiene una capacidad superior fuera de Guatemala. Somos seres humanos todos con las mismas capacidades, así que si tenemos la oportunidad hay que luchar por obtener nuestro sueño, y si no se puede localmente, salgamos, y ojalá que al salir nos demos cuenta, como yo, que no es cosa del otro mundo. Así que regresemos y sigamos y volvamos para traer lo bueno que podamos traer.